Hola, soy Lina, iniciamos con la lección número 1. En esta lección vamos a hacer un breve recorrido por la historia del jabón, después aprenderemos un poco sobre qué es la saponificación y cuáles son los tipos de saponificación que existen, centrándonos en la que va a ser el grueso de este curso. Después vamos a desmitificar un poco algunos de los ingredientes que se utilizan en el proceso y finalizaremos con algunos tips que serán de gran utilidad para cuando vayas a fabricar tu propia barra de jabón. Recuerda unirte a nuestro canal exclusivo de Telegram, donde compartiremos información de interés y resolveremos todas tus dudas. Bueno, antes de empezar con la teoría, quiero que hagamos un pequeño repaso por la historia del jabón y resaltemos los beneficios de utilizar un jabón saponificado en frío. Los primeros datos del uso del jabón se remontan hacia los 2500 años antes de Cristo en Egipto, donde las personas utilizaban una mezcla de ceniza, arcilla y grasa, por lo general animal, que nos daba como resultado una pasta muy similar a un jabón suave. Con esta pasta realizaban todos sus rituales y sus procesos de limpieza. Posteriormente, en el Renacimiento, esta pasta o este jabón artesanal es reemplazado por polvos y perfume, porque las personas estaban absolutamente satisfechas con su rutina de baño de 1 a 3 veces al año máximo. Sin embargo, la industria del jabón no para ahí, siguen las investigaciones y sigue evolucionando, y más o menos en el siglo XIII la grasa animal es reemplazada por aceite de oliva, y esto nos da como el origen del jabón de Marsella, que es muy famoso porque es un jabón que en su composición de grasas contiene un 70 a un 80% de aceite de oliva, que combinan con otros componentes, pero es un jabón que es muy suave y es espectacular para pieles sensibles, pieles delicadas como las de los bebés. Y vamos continuando la evolución del jabón, y más o menos como en 1791 Nicolas Leblanc revoluciona toda la industria del jabón artesanal al crear la soda cáustica, que es el álcali que seguimos utilizando hoy en día para este tipo de procesos de saponificación en frío. Desafortunadamente, gracias a la industrialización, los jabones comerciales aún hoy siguen teniendo un gran porcentaje del mercado de jabones. Digo desafortunadamente porque si nos vamos como a la definición más fiel de lo que es un jabón comercial no la cumple, sería más como una barra de limpieza. Una barra de limpieza que está fabricada con tensioactivos químicos, conservantes y derivados del petróleo. En síntesis, un cóctel de químicos que no le aportan nada a nuestra piel y que además contaminan el planeta. A diferencia de los jabones artesanales saponificados en frío, que son fabricados 100% con ingredientes vegetales, grasas vegetales y un álcali, lo que permite darle beneficios de nutrición e hidratación a la piel, y son jabones que por su composición se biodegradan aproximadamente entre 1 o 2 horas. En conclusión, los jabones saponificados en frío le aportan todos los beneficios de los aceites y mantecas que utilizamos en la formulación a la piel, y además no contaminan el planeta. Químicamente hablando, el jabón es una sal sódica o potásica dependiendo del álcali que utilizamos, y es una sal que se produce como resultado de una reacción química que se conoce como saponificación, que es una reacción química que se genera cuando mezclo unos aceites o unos agentes grasos con un álcali o sustancia alcalina. Como ya lo dije, eso genera una reacción química que se conoce como saponificación, y el resultado es jabón y glicerina. La glicerina es muy apetecida en la industria cosmética porque es una sustancia que le aporta mucha hidratación en la piel. La ventaja de los jabones saponificados en frío es que toda la glicerina que se genera en el proceso queda libre en la barra, a diferencia de los jabones comerciales que no tienen nada de contenido de glicerina. La glicerina, que queda toda contenida en el jabón artesanal, permite que estas barras sean un jabón mucho más suave con la piel y eliminar esa sensación de piel acartonada que nos queda cuando utilizamos un jabón de tipo comercial.
Existen dos tipos de saponificación. En caliente y en frío. La saponificación en caliente, aparte del que utiliza un álcali diferente que se conoce como potasa cáustica, químicamente es KOH, también es en caliente porque se le adiciona calor adicional al proceso de saponificación. Es decir, que la masa que se genera o la mezcla que resulta en ese proceso se cocina. Este tipo de saponificación nos permite hacer jabones líquidos, jabones en crema. Para los jabones en crema tendríamos que sumar los dos tipos de álcali, que sería la potasa cáustica y la soda cáustica, y jabones en barra. La única ventaja para los jabones en barra en proceso en caliente es que me evito el tiempo de curado. El tiempo de curado son aproximadamente 6 semanas y es un tiempo en el que el pH tan alcalino con el que se produce la barra al principio del proceso empieza a bajar y a llegar a un pH casi neutro. Es la única ventaja. Como desventaja del proceso en caliente es que muchas de las propiedades se pierden, muchas de las propiedades de los ingredientes que utilizo para la fabricación se pierden. Y el proceso en frío se llama en frío precisamente pues por dos diferencias básicas. Uno, que utilizo soda cáustica, que es mi álcali, y además no pongo calor adicional, es decir, que la masa no se cocina, sino que simplemente utilizo la temperatura natural del proceso. Este tipo de saponificación es único y específico para jabones en barra. Muchas personas al escuchar el término soda cáustica entran en pánico porque piensan que al final del proceso tendrán una barra muy agresiva con la piel. La buena noticia es que la soda cáustica al final del proceso, al final de la reacción entre los aceites y la soda cáustica, se pierde por completo, incluyendo el tiempo de curado. Ese también hace parte del proceso. La soda cáustica se pierde. Ahorita les voy a explicar gráficamente, químicamente, qué es lo que sucede para que la soda se desintegre. Entonces al final del proceso lo que vamos a tener es una barra de jabón con un pH casi neutro, es un pH entre el 7 y el 9, a diferencia de una barra comercial que está entre el 10 y el 12. Como ven, una barra comercial es mucho más alcalina de lo que obtenemos al final del proceso con la soda cáustica. Además, existen métodos que nos facilitan tener un cálculo exacto de la cantidad correcta de soda cáustica que debemos emplear según la formulación del jabón que queramos fabricar, dependiendo de los aceites que vamos a utilizar y de las características que queremos en nuestra barra de jabón, por lo que no hay peligro en utilizar soda cáustica. Ahora sí, voy a explicarles de manera gráfica qué es lo que sucede a nivel molecular para que ustedes entiendan cómo se desintegra y se pierde la soda cáustica en el proceso de saponificación. En el proceso de saponificación tenemos dos agentes que son la base del proceso. Como primero tenemos las grasas. A estas grasas le sumamos un agente alcalino, que en este caso para los jabones en barra y la saponificación en frío es la soda cáustica, que químicamente es hidróxido de sodio. Dentro de las grasas podemos encontrar grasas de origen animal y de origen vegetal. Para el curso que nosotros estamos haciendo vamos a utilizar solo grasas vegetales
que son las más adecuadas y las más aceptadas por la Slow Cosmetic. Independientemente de la grasa que utilicen, sea de origen animal o vegetal, estas grasas a nivel molecular, el compuesto que se saponifica son los triglicéridos. Y los triglicéridos es una molécula de glicerol unida a 3 moléculas de ácidos grasos. Entonces eso se vería más o menos así. Tengo una molécula de glicerol que tiene 3 uniones moleculares a 3 ácidos grasos. Ácidos grasos. Esta es la parte de las grasas que yo utilizo en el proceso que se saponifican, los triglicéridos. Al yo sumarle la soda cáustica, químicamente lo que sucede es que la soda cáustica rompe esta unión y entonces tenemos lo siguiente. La molécula de glicerol se rompe, los ácidos grasos quedan libres y se unen con el sodio y este con el hidróxido y obtengo glicerina y de esta unión obtengo jabón. Entonces volvemos al inicio, el proceso de saponificación es el proceso donde yo uno unas grasas con un agente alcalino, que en este caso es la soda cáustica. La soda cáustica lo que hace es romper esta unión molecular entre el glicerol y los ácidos grasos para darme como resultado final jabón y glicerina. La saponificación en frío es el proceso en el que te voy a enseñar a lo largo de este curso. Y simplemente es lo que ya venimos diciendo, es un proceso en el que convertimos aceites o grasas en jabón y nos aprovechamos de la reacción exotérmica propia del proceso, es decir que ella va a tener una cocción lenta y natural aprovechando la temperatura que ella misma va subiendo por la reacción química que se genera. La temperatura ideal para enmoldar nuestra masa de jabón o nuestra mezcla es entre los 27 y los 35 grados centígrados. Sin embargo, esta temperatura continúa subiendo hasta los 70 grados o más y es en ese punto, después de enmoldar, donde vamos a decidir si queremos gelificar o no nuestra barra de jabón. Para tomar esa decisión existen como varios pros y contras que ya les voy a contar. Sin embargo, es una decisión muy personal, depende de cada jabonero, pero hay unos tips que podemos tener en cuenta para tomar esa decisión de la manera más adecuada. La gelificación es esa etapa del proceso donde la mezcla sube a temperaturas muy elevadas, como a 50 grados centígrados o más. Esta gelificación o no me permite tener barras de jabón mucho más translúcidas, con más espuma, mejor emoliencia, mientras que las que decido no gelificar son barras mucho más opacas, más blancuzcas, como en estas dos que tengo acá, que son la misma barra de jabón, o sea, bueno, no son la misma barra de jabón, pero sí son la misma fórmula, los mismos ingredientes, ambas son de romero, pero una he decidido gelificarla y otra no, y como se puede observar, una tiene un aspecto mucho más translúcido y la otra mucho más opaca. Voy a hacerles un paralelo de manera escrita para que les quede mucho más claro cuáles son las diferencias entre gelificar o no. Como ya les dije, esto es una decisión muy personal de cada jabonero. Sin embargo, si en la fórmula de nuestra barra tenemos ingredientes como miel, azúcar, cera de abejas o leche, mi recomendación es que no gelifiquen porque estos ingredientes son muy sensibles a los cambios de temperatura y reaccionan generando una burbuja de glicerina
que si yo decido gelificar puede explotarme la barra de jabón y al final se va a ver un jabón en la parte superior como literal que explotó y en el centro me va a quedar como una caverna por la reacción de la explosión de la glicerina. Bueno, entonces después de enmoldar podemos decidir si queremos gelificar o no nuestra barra de jabón, teniendo en cuenta que si tengo los ingredientes que ya les mencioné, lo ideal es no gelificarlo. Si decido gelificar, debo tener en cuenta que tengo que proporcionar el medio adecuado para que la temperatura se eleve al nivel que necesito para que se produzca la gelificación. Entonces lo ideal es proteger el molde de corrientes de viento. ¿Cómo lo hago? Puedo cubrir el molde con una toalla o con una manta o meterlo dentro del horno previamente calentado a unos 50 grados centígrados aproximadamente. Si decido no gelificar, no tengo que cubrir el molde ni con toallas ni con mantas, es más, lo puedo dejar descubierto o simplemente decido enmoldar en moldes individuales. Con esas dos variaciones voy a o hacer que la temperatura se conserve mucho más y suba mucho más o que el proceso continúe con la temperatura normal sin que suba al nivel que necesito para gelificarla. Las ventajas o diferencias son que un jabón gelificado es un jabón de apariencia translúcida, pero es más blando. ¿Y qué quiere decir que una barra sea más blanda? Que va a durar mucho menos. Después de yo empezar a usarla, me va a durar mucho menos. Mientras que si yo no la gelifico, es un jabón de apariencia opaca, pero es más duro. Una barra de jabón más dura va a tener un tiempo de durabilidad mucho más amplio. Cuando yo decido gelificar, tengo una espuma y acondicionado más alto. Mientras que si yo no gelifico, tengo una espuma y un acondicionado normal. Esto no quiere decir que si yo gelifico o no gelifico, la espuma va a ser mucha y acá va a ser menos. No, es una espuma y un acondicionado normal, pero si gelifico, aumenta un poquito los niveles de espuma y acondicionado. Y la última diferencia es el tiempo de curado. Cuando gelifico, el curado es más rápido, precisamente porque la temperatura, o sea, en esa reacción exotérmica hago que la temperatura suba mucho más, eso me acelera el tiempo de curado. Y acá es un curado normal. Igual la diferencia no es mucha, mientras que sin gelificar pueden ser aproximadamente 6 semanas. Digamos que acá me puedo ahorrar 2 semanas de curado, entonces en 4 semanas ya tendría mi barra lista. Estas son básicamente las características de gelificar y no gelificar la barra. Es una decisión muy personal, cada quien decide si quiere gelificar o no. Importante es, recuerden, lo recalco mucho porque a veces se nos olvida, es si utilizamos ingredientes que reaccionen de manera no tan positiva al calor, como el azúcar, la miel, la leche o la cera de abeja. Espero que te haya gustado esta primera lección y que le hayas perdido miedo a la soda cáustica. Si tienes alguna duda o comentario sobre esta lección, lo puedes dejar debajo de este video o nos puedes escribir en nuestro canal exclusivo de Telegram. Te esperamos en la próxima lección.